Antes de dedicarnos al tema de este día, vamos a hablar 3 minutos sobre los aciertos. Creo que todos se percataron que durante la semana se estuvo hablando sobre un proyecto de vida que implica trazarme objetivos, metas claras, aprovechar oportunidades y ahora tenemos los aciertos. Todo lo que hemos venido hablando en la semana, todo lo que ustedes han escuchado en esta sección de la clase, tiene la culminación en los aciertos. Y yo le comparto esta imagen, esa frase, que dice que sin intentos no hay aciertos. Podemos pensar, ¿verdad? Bueno, quiere decir que tantas veces lo intente, algunas voy a fracasar y otras lo voy a hacer bien. Y eso es perfectamente normal porque todos aprendemos poco a poco y aprendemos haciendo las cosas. Es algo así como el ensayo y el error. Alguna vez lo va a lograr, alguna vez le va a salir bien. Por ejemplo, cuando estuvimos chiquititos y aprendimos a andar en bicicleta. No sé ustedes, pero yo sí aterricé un par de veces y las rodillas lastimadas, ¿verdad? Después, pero no quería aprender. Entonces, no importaban las dificultades, no importaba y seguíamos intentándolo hasta que lo conseguimos. Pues creo que a estas alturas, ya en un segundo año de bachillerato, ustedes tienen la madurez necesaria y ya han tenido algunas experiencias académicas o personales, digamos, familiares, con amistades, en las que se dan cuenta que a veces hay que tomar decisiones y depende de qué tanto las meditemos, así van a ser decisiones que me lleven a obtener un buen resultado. Esto no quiere decir, repito, que si en algún momento yo tomo una decisión y el resultado fue incorrecto, no quiere decir que ahí se acaba todo. No, al contrario, tratemos de que eso sea un aprendizaje, de que no nos vuelva a ocurrir, para que siempre en el futuro tomemos las mejores decisiones, realicemos las mejores acciones en beneficio para nosotros mismos, en primer lugar, y luego también para poder ayudar a los demás cuando sea el caso. Entonces yo les invito a que mediten siempre en cada una de sus decisiones, trácense metas claras, objetivos claros y lo más importante, tengan confianza en ustedes mismos, porque van a llegar tan lejos como ustedes mismos se lo permitan. Yo estoy segura que cada uno de ustedes ha tomado muy en cuenta todas estas ideas de un proyecto de vida y que las van a llevar a cabo, si no es que desde antes ya lo hacían. Yo creo que sí, porque si han llegado hasta donde están con éxito, es porque siempre han tenido metas claras, un objetivo claro y lo más importante es que han confiado en ustedes mismos. Así que yo los felicito y les animo que sigan de la misma forma. Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de la clase con el tema de la poesía desarraigada. El día de hoy hablaremos un poco sobre la poesía desarraigada. Si queremos analizar la palabra desarraigada
como un adjetivo, podemos decir que se refiere a una persona que no tiene ningún tipo de interés o relación afectiva con el lugar donde vive o con su entorno. Generalmente, este desinterés es por motivos ajenos a su voluntad. Es decir, puede existir alguna inconformidad con mi entorno, con mi lugar de habitación, con mi país, con mi sociedad, etcétera, que me hace sentir inconforme, que me hace sentir que yo no quiero estar en ese lugar, al punto, digamos, que no me interesa lo que ocurra, no siento un afecto, no siento un apego por ese lugar. Entonces, vamos a hablar un poco de este tipo de poesía que en España se llevó a cabo después de la Guerra Civil. Lo que ocurre es que esta expresión literaria nació precisamente para transmitir la realidad del sentir que tenían los diferentes intelectuales españoles durante ese periodo de tiempo. La primera generación de pensadores o de escritores de aquel momento se rebeló contra los parámetros establecidos de la poesía tradicional, a la que ellos llamaban poesía arraigada, que lógicamente sería lo contrario, ¿verdad? Una poesía arraigada sería aquella que sí siente un gran afecto y un gran apego por el lugar, por el territorio, por el país. Es importante aclarar que en aquellos años se hacía como una referencia a los dos bandos de la guerra civil. Por un lado estarían los escritores o los poetas derechistas que iban a representar la poesía arraigada y sus contrarios representarían la poesía desarraigada. Podemos definir su inicio aproximadamente en el año 1944 con la aparición de la revista Espadaña, que fue fundada en León por el poeta y crítico Eugenio de Nora. Esta revista tenía el objetivo de llevar otro punto de vista social y se le dio apertura a todos los poetas, escritores, críticos que quisieran expresar su sentir. No era una revista que tenía censura social o política, sino que se daba la libertad de expresión. Entonces, la poesía desarraigada fue muy popularizada en esta revista. Y este tipo de poesía se refería más que nada a la angustia que se vivió en la posguerra. Fue una poesía que realmente nació del existencialismo del momento. Le hizo frente a la religiosidad y a la fe, porque se basaba en la angustia y en la desolación, en los horrores que la guerra había tenido en las personas y en la sociedad. Por esa razón, se caracteriza por tener un estilo más emotivo que estético. Le importaba más lo que iba a transmitir y no tanto cómo se presentara. No eran, digamos, en extremo excesivos con el uso de figuras retóricas, sino que
por el contrario, era un lenguaje un poco más sencillo, más comprensible, porque lo que quería era transmitir un sentimiento, un pensar, un punto de vista. Esta poesía mantuvo una religiosidad crítica porque sus representantes consideraban que Dios había abandonado a la humanidad por todo lo que había pasado, por todas las tragedias, por toda la guerra. Ellos consideraban que Dios se había olvidado de los hombres. En esta poesía también se puso de realce la soledad y el sufrimiento, y el pensamiento transcurrió a lo largo del miedo de vivir y también el miedo de morir ante un mundo eh, amenazado constantemente por la guerra. Entre sus máximos representantes tenemos, por ejemplo, a Dámaso Alonso. Él era licenciado en Derecho y Filosofía y Letras. Desde temprana edad se interesó por la poesía, especialmente al conocer los escritos de Rubén Darío. En su juventud hizo una gran amistad con el también poeta Vicente Aleixandre, y en la residencia de estudiantes tuvo mucha relación con otros contemporáneos como García Lorca, Buñuel y Dalí. Literariamente formó parte de la generación del 27 y de la primera generación poética de la posguerra. Una de sus obras más reconocidas y que muchos consideran que forma parte del inicio de la poesía desarraigada es Hijos de la Ira. Él mismo describió que Hijos de la Ira era un libro de protesta, escrito en España cuando nadie protestaba. Dijo que era un libro de protestas y de indignación. ¿Contra qué? Contra todo. Su tema principal es el ser humano inmerso en un mundo lleno de incógnitas, indescifrable y hostil. Se percibe en la obra claras influencias de la filosofía existencialista. Este libro da un poco de lugar a un lenguaje grotesco, sorprendente e hiriente que busca producir muchas sensaciones respecto a todo lo que se vivía en España en aquel momento. Vicente Aleixandre fue un poeta también de la generación del 27 y, al igual que Dámaso Alonso, fue miembro de la Real Academia Española. Su obra, Sombra del Paraíso, constituye uno de los libros fundamentales de la poesía desarraigada. En esta poesía, el paraíso es la propia naturaleza antes de ser mancillada por el ser humano. El paso del ser humano por el paraíso, por la naturaleza, se ve hasta cierto punto como algo negativo, como algo que destruye. Por eso es su título, Sombra del Paraíso. Gabriel Celaya pertenece a la generación de los poetas de posguerra. Estudió ingeniería, pero viviendo en la residencia de estudiantes en Madrid, también conoció a Federico García Lorca y a otros intelectuales que le influyeron a seguir en la literatura. Durante la Guerra Civil combatió en el bando republicano, pero fue preso en un campo de concentración en Palencia. En 1946 abandona su carrera de ingeniería
y se dedica de lleno a la literatura. En ese año publicó su libro Tentativas, que tenía un carácter totalmente existencialista, y en esta obra firmó por primera vez como Gabriel Celaya. El poeta Blas de Otero inició con la corriente de poesía desarraigada, pero evolucionó a una poesía social y a una poesía intimista con el paso del tiempo. Sin embargo, en un inicio, en 1945, a él se le relacionaba directamente con la poesía desarraigada. En ese año, Blas de Otero sufre una crisis depresiva que tiene como consecuencia un cambio en los dos personajes centrales de toda su obra, quienes fueron yo, que constituía el poeta, y tú, refiriéndose a Dios. En ese cambio, Dios fue un interlocutor ausente, mientras que el yo se encontró destruido, arruinado, como una ciudad por la guerra. Entonces, el autor se percató de que hay otros hombres con los mismos problemas y quiso plasmarlo en sus poesías. En su poema Ángel fieramente humano, nos muestra la imagen del hombre como un eterno fugitivo que grita a un Dios que no le escucha. Expresa la angustia existencial del ser humano, cuyo destino inevitable es la muerte y el horror ante el vacío de la existencia. Vamos a escuchar a continuación un par de ejemplos de poesías desarraigadas. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen las grandes rosas del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Cuando el llanto, partido en 2 mitades, cuelga sombríamente de las manos, y el viento, vengador, viene y va, estira el corazón, ensancha el desamparo. Cuando el llanto, tendido como un llanto silencioso, se arrastra por las calles solitarias, se enreda entre los pies y luego suavemente se deshace. Cuando morir es ir donde no hay nadie, nadie, caer, no llegar nunca, morirse y no poder hablar, gritar, hacer la gran pregunta. Entonces, y también cuando se toca las 2 manos el vacío, el hueco, y no hay donde apoyarse, no hay columnas que no sean de sombra y de silencio. Entonces, y además cuando da miedo ser hombre, y estar solo es estar solo, nada más que estar solo, sorprenderse de ser hombre, ajenarse, ahogarse solo.
carruaje invisible, besos o pájaros, tarde o pronto o nunca. Para morir basta un ruidillo, el de otro corazón al callarse, o ese regazo ajeno que en la tierra es un navío dorado para los pelos rubios. Cabeza dolorida, sienes de oro, sol que va a ponerse. Aquí en la sombra sueño con un río, juncos de verde sangre que ahora nace. Sueño apoyado en ti, calor o vida. Y esos fueron algunos ejemplos de este tipo de poesía. Espero que hayan podido identificar el objetivo principal de los poemas, que era transmitir el sentimiento, la angustia, el miedo, la desolación que se tenía por las circunstancias que se vivían en aquel momento. Nos quedamos en el espacio de preguntas y respuestas, recordándoles que el próximo viernes no hay clases porque nos corresponde el control de lectura del capítulo 1 y capítulo 2 sobre Niebla de Miguel de Unamuno. Nos quedamos entonces con las preguntas o comentarios. Agradezco su asistencia y será hasta la próxima clase.